Y empezamos leyendo una frase de John Stott que dice: las escrituras son mucho más que una elección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en donde la palabra de Dios se exhibe detrás de un vidrio como un fósil o reliquia. Por el contrario, es una palabra viva dirigida a personas vivas que provienen del Dios vivo. Esta palabra es la palabra literalmente de Dios. Y hoy en día estamos en los tiempos postmodernos donde la verdad, cualquiera tiene su verdad. La verdad es relativa y escuchamos muy frecuentemente, sobre todo en los jóvenes, encontramos frecuentemente la frase: usted tiene su verdad, esta es mi verdad, tu verdad, y después de que nos toleremos cada uno con nuestra verdad, no importa, pero es mejor la convivencia que la verdad misma. ¿Cierto? Que eso es como un postulado de la gente hoy en día. Cada quien tiene su verdad, respete su verdad. Pero entonces no es la verdad, porque si cada quien tiene una verdad y las verdades son diferentes de cada quien y de hecho opuestas, bienvenido, son opuestas, entonces la verdad no tiene ningún sentido, solo simplemente son hipótesis. Pero la palabra de Dios, ella misma asegura ser la verdad absoluta de Dios. La verdad absoluta, eso es algo, una palabra muy grande, decir que solo ella misma dice, más de 3.800 veces dice la Biblia: así dice el Señor. Y está diciendo que Dios es el creador y diciendo que la palabra es Dios mismo hablando. Si ella dice, tiene ese sentido de decirlo, es porque de verdad es la palabra de Dios. Y porque es absoluta, porque Dios es el creador de todo. Y el hombre es simplemente una criatura delante de Dios, y Él decide qué es la verdad, porque Él es la verdad misma, como dijo Jesucristo: yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo es el único camino al Padre, es por medio de Jesucristo. Y lo básico que debemos conocer de la Biblia es cómo está compuesta, ¿cierto? Todos sabemos cuáles son sus divisiones, eso es elemental. Escuchamos del Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y en la Biblia encontramos dos pactos que hablan, pero eso habla de dos divisiones, dos grandes divisiones. Y en el Antiguo Testamento encontramos otras subdivisiones. Ahí no se ve casi absolutamente nada. No he dicho nada. Pero yo les voy a interpretar aquí qué es lo que dice. Que los 5 primeros libros forman, ¿cómo escuchamos que se llaman los 5 primeros libros? Pentateuco, o la Torá para los judíos. Es exactamente lo mismo libro. ¿Qué es? Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? De esos 5 libros. Y son llamados los libros de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dios instauró la ley. ¿Fue escrito por quién esos 5 libros? Moisés. Por Moisés, ¿cierto? Llamado el Pentateuco. Moisés fue el escritor de esos libros. Y ahí empiezan las críticas, ¿no? En el siglo XVII decía que no, Moisés no pudo haber escrito esa Biblia porque en el tiempo de Moisés no había escritura, no había desarrollado la escritura. Y después los arqueólogos encontraron de tiempos antes, 300, 400 años antes de Moisés, ya habían tablillas y escritura. Entonces lo que hasta el siglo XVII decían, no, Moisés no pudo escribir eso, a partir de los descubrimientos se dieron cuenta que lo que falló fue la ciencia, que decía que es imposible que Moisés los escribiera porque no había escritura, porque la misma evidencia dejó dar cuenta de que sí había escritura y fue Moisés que lo escribió. Eso para decir que siempre hay un ataque a las escrituras. La ciencia dice una cosa, una clase de ciencia, no toda la ciencia, y la palabra de Dios asegura que es la verdad. Y siempre va a ser la verdad, y la ciencia, lo que hoy le parece a la ciencia algo que está dictando, puede ser que cambie, porque la ciencia es una profesión que va adquiriendo conocimiento. Ahorita vamos a ver
un cuadrito, veámoslo de una vez. Lo que la ciencia antes decía, no se ve absolutamente nada. Y dice, aquí decía que la ciencia decía que la Tierra era plana. Yo no sé si ustedes han tenido el Atlas. ¿Vieron alguna vez un libro de Atlas? Que había una Tierra aplanada. Antes del siglo XVII creían que era plana. El siglo XVII, hace 300 años nomás. Y aseguraban los científicos de esa época, la gente de ciencia, que la Tierra era plana, pero la Biblia decía que la Tierra era redonda, por dar un ejemplo. Y a partir de los que estudiaban los planetas, como Américo Vespucio y otros, encontraron que la Tierra era redonda, que de hecho fueron atacados por creer eso. Pero finalmente la Biblia tenía la razón y la ciencia de ese momento quedó, sus razones y sus hipótesis acerca de lo que decía la Biblia quedaron a un lado. Entonces eso es para demostrar que la ciencia es algo que apenas se está descubriendo y no va a parar de descubrir cosas, y la Biblia asume una cosa como la verdad absoluta. Por eso la ciencia es algo variable que puede cambiar porque depende del tiempo. En cambio, la palabra de Dios, como dice la misma palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Hay algo de moda de los jóvenes también, y es el cientificismo. Todos sabemos que es el cientificismo, es la postura de decir que lo que dice la ciencia es lo que tiene la razón. Es decir, es que los científicos dijeron, los científicos, y toman como verdad absoluta y solo válido lo que los científicos dicen. Y esa es una postura de una persona, ¿cierto? De un tipo de persona. Pero ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia no puede decir algo hoy y esperar que siempre va a ser hacia el futuro lo mismo que ellos piensan hacer. Pero la palabra de Dios sí afirma que ella es, ha sido, es y será y permanecerá para siempre a pesar de todas las tendencias, todos los cambios que tiene la sociedad. La palabra de Dios va a permanecer. Y estábamos hablando de los libros de la ley, los 5 primeros escritos por Moisés, y después le siguen otros libros históricos, Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Nehemías, Esther. Esos libros son llamados libros históricos también. ¿Por qué históricos? Porque hablan la historia acerca del pueblo de Dios o la obra de Dios en algunas naciones, no solamente en Israel. Y de eso hablan los libros históricos, pero esos libros históricos tienen una clave para entenderlo. Siempre detrás de esa historia hay una obra redentora. ¿Cómo así? Dios se revela progresivamente. ¿Cómo progresivamente? Vamos descubriendo a través del Génesis. Dios se iba revelando, autorrevelando al pueblo a través de figuras, a través de sombras, dice la Biblia. ¿Cómo así? En Génesis, Dios prometió cuando Adán y Eva cayeron, Dios prometió un Salvador. ¿Se acuerdan cuando maldijo a la mujer? Dijo que vendría uno de la simiente de la mujer, que la serpiente le heriría en el calcañar, pero él le aplastaría la cabeza. Alguno de la simiente de la mujer, ¿a quién se estaba refiriendo? Dios, a Jesucristo. Y Génesis fue escrito por Moisés 2500 años antes de Cristo. Y vemos cómo Dios va revelando progresivamente la obra redentora. ¿Se acuerdan cuando ellos cayeron, Adán y Eva? Que ellos inmediatamente cayeron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí recordamos? ¿Y qué pasó? Ellos se cubrieron con hojas de higuera. Pero, ¿qué hizo Dios? Mató un animal y con ese animal hizo pieles, dice la Biblia, y los vistió de pieles. Y es el primer sacrificio que encontramos en un animal. ¿Y qué estaba simbolizando Génesis? Era que el hombre trata con cubrirse sus pecados
propias obras, como lo hicieron con hojas de higuera. Después Jesucristo maldijo una higuera por allá en los evangelios, que nomás era hoja pero no tenían fruto, ¿se acuerdan? Que representaba a Israel esas hojas, ¿sí se acuerdan de esa historia? Esas hojas representaban al pueblo de Israel, que eran nomás sacrificios, obras externas, pero no tenían fruto, que simbolizaba la salvación por medio de las obras. Por eso maldijo la higuera, porque representaban eran obras, mas no frutos. ¿Y qué pasó con Dios? Dios los vistió y les dio una cobertura, no con lo que ellos se cubrieron, sino con un sacrificio. Y ahí encontramos en Génesis, en el primer libro escrito por Moisés, una sombra o una figura, una representación o un simbolismo de lo que Dios en el futuro iba a revelar. Adán y Eva son 5.600 más o menos años antes de Cristo, imagínense, 5.600 años antes de Cristo, que es lo que aproximadamente Adán vivieron. No es millones y miles de años como otra vez dice la ciencia, ¿cierto? La ciencia dice que este mundo tiene miles de millones de años, la Biblia no dice eso. Hay una generación, genealogías donde podemos seguir de acuerdo a la genealogía cuando apareció el hombre aquí en la tierra. Pero la ciencia antes decía que el mundo tenía era eterno, o sea, no tenía principio y no tenía final. Decía la ciencia, pero luego en el siglo XVIII dijeron, no, ahorita hay una teoría, apareció el Big Bang, dijo, hubo un inicio, se equivocó la ciencia. La gente que murió antes del siglo XVIII murieron, que no creían en la Biblia, murieron pensando que era eterna. Y cuando llega la nueva ciencia y le dicen, no, sí tuvo un principio, supuestamente el Big Bang, y ahorita hay un principio de algo que explotó y formó todo, que salió de la nada no produce nada, pero ellos dicen que la nada produjo algo. Entonces si vemos cómo la ciencia falla. La ciencia hoy dice que la Tierra tiene miles y millones de años. ¿Por qué dicen eso? Porque todo se basa en la evidencia. Entonces, ¿cómo usted prueba que venimos de miles de millones de años? No lo puede, lo tiene que creer por fe. Fe en que en la ciencia, en que lo que ellos calcularon está bien. Hubo un cálculo que decían de 10.000 millones, ya van por 5.000 millones, porque dijeron que no era tan vieja, sino que tenían 5.000 millones. ¿Sí ve cómo creer en la ciencia y poner los pies en creer en su fe en la ciencia puede ser muy variable? Cambia de un hombre a otro, de una generación a otra. Y la Biblia dice que Adán y Eva fueron creados por Dios y fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y fueron creados libres del pecado, pero con la capacidad de pecar y con la capacidad de no pecar. Y todos sabemos que el hombre cayó. ¿Utilizó cuál capacidad? La capacidad de pecar. Y eso es lo que la Biblia le llama la caída del hombre. Y esa fue la caída de Adán y Eva. Y a partir de ahí, ¿cuáles fueron los efectos de la caída de Adán y Eva? Entró el pecado y entró la muerte, ¿cierto? Pero la muerte, Dios había dicho, cuando comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Y murieron? No. Inmediatamente. ¿A qué muerte entonces se estaba refiriendo? Espiritual. La muerte espiritual. La caída generó una muerte espiritual. ¿Y cómo es esa muerte espiritual? Que quedan separados de Dios. Es decir, que nadie es capaz de acercarse a Dios por sus propios medios. Necesitaba un redentor. Y de ahí vino el primer animal sacrificado para cubrirlo. Y de ahí vino después, ¿se acuerdan? El sacrificio de Caín y Abel. Y fue mejor vista la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Sí se acuerdan? Y en Hebreos nos explica por qué. Porque ese sacrificio de Abel representaba el sacrificio sustitutivo de un animal, que es el mensaje del Evangelio. Un sustituto que necesita recuperar nuestra incapacidad de ir a Dios. Y el otro hermano, Caín, sacrificó, fue del suelo, del producto de su esfuerzo, que representa las religiones o la salvación por obras, que
pensaba que por lo que ellos hacían podían ser salvos. Y no era por lo que ellos hacían, sino por lo que un sustituto, un tercero, el sacrificio y la sangre derramada de un tercero iba a ser. Por eso es por medio de la fe. Y en Hebreos encontramos, en Hebreos 11, la salvación por fe. Y eso es lo que nos va explicando. Génesis nos explica cómo fue el principio de todo y siempre revelando la salvación. Éxodo nos explica qué cosa, un pueblo que Dios escogió, cómo ellos anduvieron rondando en el desierto casi 40 años. Primero fueron esclavos, luego por una obra milagrosa de Dios, un día de Pascua, ¿cierto? Que desde ahí se celebra el día de Pascua. Ese pueblo fue liberado y llevado al desierto para conocer a Dios, y Dios formó un pueblo a través de ese pueblo Israel. Y eso nos habla de Éxodo. Números nos habla de todo ese censo de todo ese pueblo que estuvo en el desierto. Levítico nos habla de toda la ley de Dios que puso sobre ese pueblo y la ley de Dios para ese pueblo en ese momento. Y Deuteronomio nos habla de toda la intermediación sacerdotal que Dios estipuló de cómo ese pueblo debía acercarse a Dios. Y en todo lo que Deuteronomio narra, estamos hablando solo de los 5 primeros libros de la Biblia, hay un sacerdote que es intermediador entre Dios y los hombres, y tenía que llevar cada año el sacrificio, o sea, un becerro, un cordero, una paloma, y tenía que haber un sacrificio sustitutivo por la persona, y Dios mandó a hacer un tabernáculo con unas especificaciones claras, y todos los materiales, la forma del tabernáculo representaban una persona, un Mesías, un Cristo, que significa Mesías, que iba a venir en el futuro. Y miren que en los 5 primeros libros de la Biblia encontramos el Evangelio. No claramente como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero vemos figuras, así le llama la Biblia, vemos figuras de lo que Dios iba revelando progresivamente. Y la palabra de Dios que tenían ellos en ese momento, digamos el Pentateuco, era suficiente para la revelación que les dio Dios a ellos en ese momento. Y después Dios, por medio de Israel y todo lo que pasó con Israel, fue mostrando que el hombre tiene la incapacidad de gobernarse a sí mismo y que necesitan a Dios para gobernarse. Y esa fue la historia de Israel en los otros libros históricos. Y tenemos otros libros que llaman de poesía o poéticos, como Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Y qué nos hablan esos libros? En Salmos encontramos muchas profecías mesiánicas de cumplimiento acerca de Jesucristo, diciendo que uno lo iba a traicionar, que iba a ser entregado, que iba a ser abandonado por su propio pueblo, a través de las palabras de los salmistas. Y vemos cómo esos libros que son poéticos van revelando el trasfondo de todos esos libros, es una obra redentora. Y todo el tema de la Biblia se trata entonces de Jesucristo, la obra redentora de Dios. Y después tenemos libros proféticos. ¿Y por qué llaman proféticos? Porque eran profecías acerca de quién, de un Mesías que había de venir, ¿cierto? Tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿De qué hablaban ellos? De un futuro salvador del pueblo Israel, y que por Israel también iban a ser benditas todas las naciones de la tierra a través de ese hombre, de ese Mesías que iba a venir. Y encontramos entonces en el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento se trata acerca de Cristo. Y el Antiguo Testamento se cerró en el año 300 antes de Cristo. O sea, lo que nosotros tenemos aquí hoy, el Antiguo Testamento, fue cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? No hay un libro que se le ha juntado más. Desde 300 años antes de Cristo ya quedó cerrado. No se le adjunta ningún otro libro. Aunque por allá en 1578, la Iglesia Católica, en un concilio que se llamaba Contrarreforma, Concilio de Trento, añadió
unos libros que se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque de ahí ellos sacaron sus doctrinas de indulgencias, sacaron doctrinas del purgatorio, por ejemplo, de que usted debería ganarse su salvación, y encontramos libros como Tobías, Macabeos, y cogieron esos libros que datan más o menos algunos de 400 años antes de Cristo, pero no los aceptaron ni los judíos, y algunos cristianos, muchos cristianos tampoco los aceptaron. Los primeros cristianos de los primeros siglos tampoco aceptaron esos libros, pero fueron añadidos hace como 500 años. Eso que nos dice de la Biblia que tenemos hoy, que podemos confiar en ella, podemos confiar en la palabra que Jesucristo mismo utilizó. ¿Cuál Biblia tenía Jesucristo? El Antiguo Testamento, ¿cierto? En los tiempos de Cristo él no tenía el Nuevo Testamento porque apenas iba a empezar a escribir. ¿Con qué Biblia y a qué hacía referencia a Cristo cuando compartía el Evangelio y los apóstoles? Con el Antiguo Testamento. Encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento: ¿no habéis leído que no leyeron a Moisés, a los profetas? Dicen los salmos acerca de mí. Todas esas expresiones que decía Jesucristo. ¿Qué utilizaba Jesucristo y los apóstoles? Del Antiguo Testamento. O sea que desde el Antiguo Testamento ellos predicaban el Evangelio. El Nuevo Testamento lo entendemos por el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento. Si ven cómo hay una sincronización entre los dos libros, y eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. ¿Y para qué nos sirve ese conocimiento? Para confiar más en la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí es realmente la palabra de Dios. Y después de Cristo, muchos llaman el silencio de Dios, que fue desde el último libro. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, ¿cierto? Hasta que fue un sacerdote, hasta Jesucristo. ¿Cuántos años más o menos? 400 años más o menos. Les llaman el silencio de Dios. ¿Por qué llaman el silencio de Dios? Porque Dios no se escribió ningún libro, ni él autorizó a ningún profeta, porque todos los profetas de Dios y Moisés fueron agentes que Dios autorizó para que las escrituras, lo que ellos escribieron, lo confirmaban con señales y milagros. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento vemos señales y milagros? Y esas señales y maravillas eran para confirmar al profeta de Dios, o al libertador en el caso de Moisés, o al que Dios escogía para libertar el pueblo, y para las escrituras que hoy llegan a nuestras manos, o que en las generaciones futuras van a llegar a nuestras manos. Y en ese periodo de tiempo Dios no confirmó ningún profeta, no hizo absolutamente nada. Y llegó uno de los primeros profetas del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. ¿Y de qué habló Juan el Bautista? De uno que viene. ¿Y cuál era el tema? De Jesucristo otra vez. ¿Sí ven que la Biblia se trata de Jesucristo? Y ya cuando vamos a la Biblia y la leemos así, ya es diferente. La Biblia no se trata de historias desconectadas entre sí, de superación personal. Vamos a estudiar David. Entonces usted tiene que ser como David, y las 5 piedras son la perseverancia, la otra es las ganas que usted le coloca a la cosa, la otra piedra no. En el contexto, cuando leemos la Biblia, vemos la historia redentora de Jesucristo. Y no nos centramos en David, sino en el Dios de David. ¿Y qué es lo que el Dios de David quería revelar? Porque si no usamos desconectada la Biblia, podemos decir cualquier cosa, ¿cierto? Lo que a nosotros nos conviene decir, quiero que la gente haga tal cosa, entonces voy a usar este libro, esta historia, voy a usarla para hacer lo que yo quiero. Y si creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, y es inspirada por el Espíritu Santo, y ahorita vamos a leer un versículo acerca de eso, quiere decir que cuando la Biblia habla, Dios habla, y Dios tuvo algo que decir y tiene algo que decir. Y lo que hacemos nosotros es exponer lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos imponerle a las
esto, por ejemplo, la historia de David, que representaba la historia de David cuando venció. ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué la Biblia dice 5 piedras? Ay, si sigo leyendo la Biblia, habían eran 5 gigantes, no uno. Siempre me han dicho que es un Goliat, pero la Biblia dice que hay 5 Goliat. ¿Y por qué? Porque los filisteos tenían 5 ciudades principales. Y él sabía que si mataba a uno de los otros hermanos se venían. Ah, entonces no es que esto son las 5 piedras del poder de la fe, del pensamiento positivo, no, eso se trata de un contexto histórico inmediato que estaba pasando ahí, tiene su lógica lo que pasaba ahí. Y detrás de la historia de David vemos cómo Dios revela en sombra que hay un hombre que era el menospreciado de todos, pero Dios siempre usó el menospreciado de todos para salvar al pueblo. Y había una recompensa y era la hija del rey. Y vemos ahí cómo eso se va pareciendo a la historia redentora en Jesucristo. El varón de dolores, como dice el profeta Isaías 53, menospreciado. Ese fue el que utilizó Dios, Jesucristo, para obtener el precio de la esposa para Cristo, que es su iglesia, ¿cierto? Y vemos cómo Dios en esas sombras revelaba, es acerca del Evangelio. No revelaba cosas para nuestra superación personal, sino bajo los estándares humanos, sino nuestra superación personal bajo el estándar de Dios, es que tenemos un problema y es nuestro pecado caído y que nuestra naturaleza necesita ser cambiada y solo un sustituto puede hacerlo, y es Jesucristo. Los que colocan su fe en ese sustituto, Jesucristo, Dios hace una obra milagrosa y cambia su naturaleza y empieza a habitar en él el Espíritu Santo. Y lo que aceptó él por fe, ahorita el Espíritu Santo en un poder sobrenatural, la capacidad de no pecar que había perdido, ahorita tiene la capacidad, esa capacidad nuevamente. ¿Cómo así? La capacidad de no pecar, el hombre caído la tiene. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han leído en la Biblia? La capacidad de no pecar es una palabra confusa. Capacidad de no pecar, o sea, capacidad de ser santo. El hombre sin Dios, el hombre natural en su naturaleza, puede percibir las cosas espirituales. La Biblia dice no, es incapaz. No, ni siquiera puede, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. Nació en pecados, están muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que nace con la misma naturaleza caída de Adán. Y Adán nos representa a todos en su naturaleza caída, eso éramos todos. Así haya nacido de papás cristianos, por ejemplo en mi caso. Así haya nacido de papás cristianos, también caído. Y necesito una obra redentora de Dios, un sustituto. Y necesito que el Espíritu Santo cambie mi naturaleza. Eso la Biblia lo llama nacimiento de nuevo, ¿sí recuerdan? O regeneración. Cambia mi naturaleza y ya no va a tener la naturaleza caída de Adán, sino la naturaleza del segundo Adán, que la Biblia dice que es ¿quién? Jesucristo. Así como por un hombre entró el pecado, Adán. Dice así, por un hombre, todos los que han sido constituidos en él por la fe, todos ellos obtienen la vida eterna. Si lo vemos que Romanos se está hablando de ese tema, Pablo, y se está refiriendo a Adán y Eva, o sea que Pablo está confirmando que el Antiguo Testamento es verdad. Jesucristo citó a Adán y Eva. ¿Se acuerda cuando le preguntaron acerca del adulterio? Jesucristo dijo, ¿no habéis leído que en el principio los hizo Dios varón y hembra? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Al mismo tiempo está confirmando el Génesis. La gente dice, ay, la Biblia tiene errores. Sí hemos escuchado, ¿cierto? O fueron escritos por hombre. Pero si fueron escritos por hombre, ¿por qué Jesús las citó? ¿Por qué Jesús citó a los profetas? ¿Citó a los salmos? ¿Citó el Antiguo la Torá, o sea, los 5 primeros libros? Porque todos fueron inspirados por Dios. Y vamos a 2 Timoteo 3:16 a ver si la Biblia dice que fueron inspirados por Dios.
Ya estamos ahí. ¿Quién lo puede leer? A ver, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, esta es una versión internacional, ¿no? Para corregir y para instruir en la justicia. El 17, ¿qué es? A fin de que el siervo de Dios, en la Reina le dice sea, ¿no? Sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice sea enteramente capacitado para toda buena obra. Dice que toda escritura, y cuando está hablando ahí, Segunda Timoteo fue el último libro que escribió Pablo. Y está diciendo que toda escritura fue inspirada por Dios. Y ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y en el momento que él estaba ya habían algunos libros del Nuevo Testamento escritos, como Santiago, todas las demás cartas de él, las cartas de Pedro, las cartas de Juan ya estaban escritas. De hecho, en Pedro, en segunda de Pedro, dice Pedro que lo que Pablo enseña es muy difícil de entender y algunos indoctos tuercen, como tuercen las otras escrituras. Pedro está refiriéndose al Nuevo Testamento, a los libros escritos por Pablo como escritura, el mismo título que se le dan a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo eso? Y hablo de que Pablo está confirmando a los apóstoles y Pedro está confirmando a los apóstoles, y Jesús antes de irse dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo, el Paracletos, decía el Espíritu Santo, era el nombre que se le da al Espíritu Santo, les recordará todas las cosas, porque por ahora no pueden llevar todo lo que le ha enseñado. Les va a recordar todo lo que le ha enseñado. ¿A qué se estaba refiriendo? Muchas usamos pasajes para hoy evangelizar, no estudian la Biblia, se van a evangelizar o compartir eso. No, el Espíritu Santo me recuerda todo. Pero estaba refiriendo específicamente a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban a escribir los libros. Cuando lo dijo Jesucristo no lo había todavía escrito. Pero el Espíritu Santo, en forma inspiradora, cuando ellos escribieron los libros, hubo un milagro que se llama el milagro de la inspiración, que aquí está la Biblia utilizando esa palabra. Pablo lo utiliza, dice que toda escritura es inspirada. La palabra inspirada es exhalada por Dios. ¿Y por qué es un milagro? Porque si vemos los libros de la Biblia, cada libro de la Biblia tiene la personalidad de su propio autor. Y hay más o menos 40 autores de la Biblia. Moisés, los profetas, algunos libros históricos como Esther, los profetas del Antiguo Testamento, tenemos a los apóstoles, algunas personas cercanas a los apóstoles como Marcos, que no fue apóstol, Lucas tampoco fue apóstol, era un doctor y escribió Hechos y Lucas. Y encontramos a los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos por parte de María, que fue Santiago y Judas, que escribieron los libros de Santiago y Judas. ¿Y qué hizo Dios por medio del Espíritu Santo? Inspiró a estos hombres y fue un milagro. ¿Por qué? Porque utilizó sus personalidades. En esos libros vemos la forma con que ellos expresaban las palabras que utilizaban, son las mismas en sus mismos libros. Hay gente que estudia eso de cómo este autor habla y cómo determinar si Pablo fue el que escribió esto. Por el lenguaje que usa es similar. Por eso pueden determinarlo, pero Dios utilizó la personalidad de ellos, los problemas que estaban enfrentando con esos libros, pero al mismo tiempo Dios los estaba inspirando y era Dios que estaba hablando. ¿Qué parte es el hombre? ¿Qué parte era Dios? Entonces hay falsas teorías acerca de la inspiración de la Biblia. Una de esas falsas teorías es que la mitad era Dios. Hay unas cosas en la Biblia inspiradas, pero hay otras cosas no inspiradas. ¿Ustedes la han escuchado esa teoría? Dice, hay cosas en la Biblia que son inspiradas y hay otras que no. Esas son falsas teorías. Eso nació por ahí en el siglo XVII en Alemania, que se llama la teología de la liberación. Unos pensadores alemanes dijeron, vamos a cuestionar la Biblia. Y eso se llama el Seminario de Jesús. Y empezaron a cuestionar la Biblia. Y a decir, no, hay cosas inspiradas y otras no. Eso se llama la teoría de la inspiración parcial. Hay otra teoría que dice, no, eso fue escrito por hombres.
pero Dios no participó, sino que fue sus experiencias personales, cada uno tiene su experiencia. Ellos contaron la de él. Entonces eso vuelve la verdad como relativa y no una obra de Dios. Entonces ponen todo el énfasis es en el hombre, esa teoría de inspiración. Y hay otra, el otro extremo, la teoría del dictado, que Dios fue el que dictó toda la Biblia y que simplemente los autores no tienen ninguna parte, no hay ninguna personalidad en ellos. Entonces eso que solo Dios iluminó a hombres súper espirituales y que había una iluminación especial de los hombres súper espirituales que Dios se revelaba solamente a ellos porque tenían un nivel de espiritualidad más alto. Y ahí los que tienen esa teoría hablan de una cuarta dimensión, de eso sacaron un libro, La Cuarta Dimensión, porque ponen el nivel de espiritualidad en niveles. Entonces dijeron que esos hombres tienen esa forma de inspiración por ser espiritual, pero eso tampoco es cierto. La Biblia es inspirada por Dios y la forma es inspirada verbalmente y completamente. Quiere decir que Dios, aunque utilizó Dios al hombre y la personalidad del hombre, es Dios en toda palabra de la Biblia, porque Jesucristo hizo tan énfasis en Apocalipsis, dijo que ninguna J, ninguna tilde sea quitada de este libro. J es la letra más pequeña del alfabeto griego y la tilde, la que se usa como en el francés o como en el español, los acentos, era también lo más pequeñito. Está diciendo Jesucristo que inspiró plenariamente y verbalmente toda la Biblia. Podemos asegurar que toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay esas teorías y ahí lo que encontramos por la misma evidencia de la palabra de Dios. Hay una característica de la Biblia y esas características es que la Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene errores. Inerrante sobre los originales, no sobre las traducciones ni las copias. Se dice que es inerrante sobre los originales. ¿Para qué sirve uno conocer esa teoría acerca de la Biblia que es inerrante? Para que confiemos en ella, porque eso tiene toda una evidencia detrás de eso. No se dice inerrante porque quiero decir que es inerrante. Quiero decir inerrante porque tenemos todos los libros de la antigüedad y de los libros de la antigüedad, ustedes saben cuál es el libro con más copias que tenemos de la antigüedad, excepto la Biblia. ¿Cuál se imaginan ustedes un libro de la antigüedad? Imagínense antes del siglo V para allá atrás. Un libro famoso. No, pero no de la Biblia. Un libro secular. De Sócrates hay uno, sí. De Platón hay otros, pero hay uno especial que es de Homero, la Ilíada. Es el libro más de lo que se tiene, la Odisea de la Ilíada, de lo que los manuscritos de la historia de la humanidad, el libro con más manuscritos que se tiene, antiguos, copias, ¿no? Porque los originales se hacían en materiales perecederos, orgánicos y obviamente con el tiempo se destruyen. Pero de los manuscritos del libro de historia del mundo, que más se tiene manuscrito, excepto la Biblia o el Nuevo Testamento, es la Ilíada de Homero. Y son copias. ¿Y saben cuántas copias hay? No se ve casi. 643 copias del libro de la Ilíada. Y desde que se escribió la Ilíada por Homero, unos 4 siglos antes de Cristo, el libro, el manuscrito más antiguo que se tiene, data del año 400 después de Cristo. O sea, mire todo el tiempo que pasó desde el original. Y la gente lee la Ilíada seguro que eso es lo que escribió Homero. Que no con el tiempo, imaginen el intervalo de tiempo tan grande. ¿Sí me están entendiendo? Desde que se escribió el manuscrito más antiguo que tenemos. Y así podemos hablar de otros libros de Sófocles, Aristófanes, Herodotos, Aristóteles. Estoy hablando de los libros, son los que más evidencian manuscritos, copias de manuscritos hay. Y el de
Aristóteles, por ejemplo, tenemos 49 libros manuscritos, copias de manuscritos. ¿Y saben cuántos libros tenemos del Nuevo Testamento? Manuscritos, copias de los originales. Una cifra aproximada. Que daten del siglo IV después de Cristo hacia atrás. Si la Ilíada de Homero 643, del Nuevo Testamento tenemos más de 24.600 descubiertos en diferentes posiciones, en diferentes zonas geográficas, en diferentes culturas, copias de los manuscritos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Y fuera de eso, el manuscrito más antiguo que se tiene data de solamente 40 años después del original. O sea, la probabilidad de error es mínima comparado al mejor libro que tiene la historia de la antigüedad. Y toda la historia que enseña de Cleopatra, de todos los reyes que vivieron antes de Cristo, incluso de los que vivieron después. Toda esa historia, todo el mundo asume que fue verdad, ¿cierto? Pero no se tienen los manuscritos, copias, no tienen la cantidad de manuscritos para comparar. Porque por comparación usted puede comparar, porque si hay un libro ahí, otro allá, otro allá, otro allá, hay 24.000, usted puede tomar todo, toma el versículo Juan 3:16, por ejemplo. Todavía no estaban separados así, pero supongamos que ponen en la misma posición todos los 24.000 versículos, este dice este, y de ahí pueden reconstruir qué es lo que exactamente dice. Eso se llama estudio de varianzas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el texto cambió, todos los demás tienen distorsión. ¿Y sabe en la Biblia cuánto porcentaje de distorsión de textos, variancia por letras o palabras tiene el Nuevo Testamento? Tiene 0.5%, 0.005%. ¿Y sabe cuánto tiene, por ejemplo, la Ilíada de Homero? Tiene 13%. La Biblia es mucho más verídica que cualquier otro libro, eso es una singularidad. Y Dios es el autor providencialmente de toda esa exactitud. Si vemos cómo los escribas traducían, copiaban, porque en ese entonces no había imprenta, la imprenta fue descubierta en el siglo XV. Tenían que copiarla, ¿cierto? Un libro como Isaías medía 80 metros, ¿te imaginas hacer 80 metros en piel, pergamino o en otro material? Y tenía que escribir letra por letra y llegaba otro escriba a verificar si en la letra 5000, más o menos a los 8 pies, decía tal palabra. Si no estaba esa palabra, se tenía que romper todo el manuscrito porque se había sido alterada la palabra de Dios. Los que indexan los valores dicen que más o menos en el tiempo de Cristo un libro del Antiguo Testamento como Isaías podría costar $300,000 a hoy. Era costoso tener la palabra de Dios. Por eso las tenían en sinagogas todos los libros y la gente iba allá. Y la gente memorizaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llevarse a la casa tenía que ser rico para tener en la Biblia unos manuscritos. Y hoy en día la Biblia tenemos hasta 3, 4 y la tenemos en celulares. Y la gente de antes escuchaba la palabra de Dios, por eso con una reverencia. En las sinagogas, los judíos nunca tocan la Biblia. Los judíos, el Antiguo Testamento, tienen un puntero y leen con un puntero, y cuando escuchan la palabra Dios paran unos segundos y pronuncian la palabra, el nombre de Dios, por ejemplo Adonai, todos los nombres de Dios en hebreo, y paran. Hay una reverencia, y toda esa reverencia era porque para ellos era realmente la palabra de Dios, aunque no tenían la iluminación de entender qué es lo que la palabra de Dios decía, porque la palabra de Dios no se entiende por el razonamiento del hombre natural, porque una vez más el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque no las puede entender. Solamente un hombre que es nacido de Dios puede ver las cosas espirituales, y es el hombre nacido de nuevo.
¿Y eso qué nos dice de la palabra de Dios? Que para venir a ella hay que confiar en Dios, ¿cierto? Hay que creer en Dios. Y estamos hablando de unas evidencias externas. ¿Qué es una evidencia externa acerca de la Biblia? Esa es la que les hablé. Externas quiere decir externas porque podemos por medio de la ciencia, la arqueología, la historia, saber si ese rey que la Biblia dice que vivió, el rey asirio en los tiempos de tal, eso es verdad. Y los datos geográficos de la Biblia es verdad. Podemos comprobar eso. Son evidencias externas, pero esa evidencia externa nos sirve para fortalecer nuestra fe, pero creemos es por las evidencias internas de la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias internas de la Biblia? ¿Por qué creo yo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Dios mismo lo declara en la misma palabra. Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento. Ahí hay una imagen, pues no se ve clara, pero aquí al lado verde, naranja, azul y ese morado son los libros del Nuevo Testamento. Y ahí están al lado las citas y está en qué libro del Nuevo Testamento, en qué versículo nombró Jesús. Solamente Jesús citó libros del Antiguo Testamento. Y ahí aparecen todos los libros del Antiguo Testamento que Jesús citó. ¿Para qué sirve eso y por qué es importante que Jesús haya citado el Antiguo Testamento? Para comprobar que lo que se tenía en los tiempos de Jesús, que es exactamente lo que tenemos ahora, porque ellos tenían una Biblia que se llama la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego de la Biblia, y Jesucristo usaba esa Biblia en sus tiempos, los apóstoles, y la gente del primer siglo usaba esa Biblia, y hoy, como tenemos manuscritos de esa fecha, podemos saber que exactamente lo que tenía Cristo es lo que tenemos hoy. Y podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Si necesitamos evidencias externas, las tenemos, pero hay una evidencia interna que es por el Espíritu Santo, que sabemos que si creo en Jesucristo, ¿quién es Él? Creo lo que Él dijo, pues la palabra de Dios cobra para mí valor. Y hay unos textos de la Biblia que es importante leer, que es 2 Timoteo 2:15. ¿Y qué dice allí? Si alguien lo alcanza a leer de allá. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo está hablando a Timoteo que procura con diligencia, ¿cierto? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra, ¿verdad? La Biblia no es para decir lo que yo quiero o lo que quiero que me diga, sino para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Y Pedro, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo es que se crece para salvación, según la Biblia? Deseando la palabra de Dios. Y ahí empezamos a tener desafíos, ¿cierto? ¿Deseo yo la palabra de Dios como niño? Si mi bebé recién nacida y todavía ahora, si no le doy leche, wow. Un escándalo. Asimismo, la Biblia dice que debemos desear esta palabra de Dios. Y no es una hipérbole, es que una exageración, es que la deseemos así. Y dice en Salmo 119, 111, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Dios? Su palabra, ¿cierto? ¿Para qué los guardo? Para no pecar contra Dios. ¿Para qué me sirve entonces la Biblia? Esto no es algo académico, ¿cierto? Algo teórico, no confiamos en la Biblia solo por algo simplemente de aprendizaje, sino porque ella nos guarda en el corazón, porque Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida.
y hablando de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios, o sea que esta palabra nos santifica. Jesucristo dijo, ustedes habéis sido limpiados por la palabra. Y encontramos en Salmo 119:38, dice, confirma tu palabra a tu siervo que teme. ¿Para qué más es la palabra? Para confirmarnos en el temor de Dios. No confirmar de que hay gente que utiliza la palabra confirmar, está hablando de otra cosa. Yo quiero confirmar este negocio, vamos a la Biblia, eso no usa la Biblia, eso es fetichismo. La Biblia nos confirma, es nuestra vida espiritual con Dios y ella nos da guía para nuestra vida secular, pero como bajo los principios de Dios, pero no así de una forma desordenada, sino de una forma en que Dios quiere que la leamos diligentemente. En Salmo 119 al 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Si usted ha tenido la experiencia de andar en noche en oscura, solamente una buena linterna le ayuda a caminar, si no, eso está diciendo, está implicando que el mundo donde caminamos es oscuro y que lo único que necesitamos para caminar es la palabra de Dios. También dice en Mateo 24:35 lo que decíamos ahora, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. También Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En Lucas 6:46 dijo Jesucristo algo muy desafiante. Si usted puede leer ahí, no alcanza a leerse. Lucas 6:46, ¿qué dice? Jesucristo. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Y qué es lo que él dijo? ¿Dónde podemos ver lo que Jesús dijo o lo que Dios dice? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y hay muchos hoy en día que dicen Señor, Señor, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo que Dios tiene para su vida? ¿Qué es lo que dice Dios? Dice la Biblia también en otro verso en Mateo 7, Jesucristo dijo, aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré apartados de mí, nunca os conozco, porque la relación de Dios es nuestra relación con su palabra. Ahí dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es importante guiarnos por la palabra de Dios, ¿cierto que sí? También dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, yo las conozco, y dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Hay muchas promesas ahí, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Después, más atrás decía, al extraño no oirán ni seguirán. Dice el 5 del 10, dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahí se está refiriendo Jesucristo a un rebaño, se está refiriendo a unas ovejas. Él en este contexto decía que Él es la puerta de las ovejas y Él es el pastor de las ovejas. Y las ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que estudia la palabra de Dios, todo aquel que es una oveja de Dios, sigue a Dios de acuerdo a su palabra. Yo les doy un ejemplo. Hay alguien que dice, yo soy oveja de Dios, y está escuchando palabra de, por ejemplo, una religión, Testigos de Jehová. ¿Es una oveja de Dios? O los mormones. Ellos no consideran la Biblia como la autoridad, sino que es el libro que escribió Joseph Smith, que él, según él, tuvo una revelación especial de Dios por medio de los ángeles morir, y Dios le dio una revelación porque él era súper espiritual y le dio una traducción de jeroglíficos egipcios,
Y Dios le reveló que Jesucristo estuvo en Estados Unidos y hay mucha gente que sigue. Y esa es la palabra de Él. Toda la gente que lo sigue son ovejas de Dios. ¿Qué dice ese versículo? Que sus ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Al extraño no van a seguir. Si están siguiendo extraños, es que no son ovejas de Dios. O puede ser que mañana Dios, ¿cierto? Pueden ser unas ovejas que estén descarriadas, digamos así, que son cosas complicadas de seguir, pero eso éramos nosotros cuando estábamos en Cristo. Pero ¿por qué es importante este texto? Porque si nosotros, la palabra de Dios que estamos recibiendo son palabras que no están interpretando correctamente la palabra de Dios, son palabras extrañas y no de Dios, ¿cierto? Hoy escuchamos muchos falsos evangelios. Ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Específicamente dice que Dios vino a morir en la cruz, específicamente para librarte de las deudas, de la ruina, del pecado, de la pobreza, del pecado, de la enfermedad. Eso es lo que dice el evangelio de la prosperidad. Y que Jesucristo ganó por usted la victoria. Luego usted tiene el poder mismo de Dios de crear cosas y hacer milagros creativos con su pensamiento positivo. Puede atraer las cosas y convertir las cosas, llamar las cosas que no son como si fuesen. Utilizan un versículo fuera de contexto y lo utilizan para ese es el evangelio de la prosperidad. Suena bonito, ¿cierto? Y interesante, a quien no le gusta oír eso. Pero seamos francos, ¿hay enfermedad? Sí. Se enferman los que predican la prosperidad. De hecho, muchos ya se han muerto. Son ricos, pero una riqueza que no proviene sino del evangelio de la prosperidad. De las cabritas. ¿Cierto? Pero dice Jesucristo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dicen que al extraño no seguirán. Entonces toda persona que escucha un falso evangelio, unas falsas palabras de Dios, ¿son ovejas de Dios? ¿Cierto que no? Porque las ovejas de Dios, y dice ahí, y nadie las arrebatará ni nada. No, es que el enemigo, es que Satanás tuvo más poder que Dios y se las arrebató. Dice, no, nadie se las arrebatará de su mano. Y algunos dicen que no, es que él estaba hablando en el contexto, estaba hablando de los discípulos. Pero más adelante dice, hay unas ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los judíos. Y refiriéndose, explica Juan, a los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos. Entonces es importante la palabra de Dios. Si somos de Dios, seguimos y buscamos donde la verdad de Dios está expuesta tal como Dios la enseña. ¿Cierto? Si ese versículo es verdad, y yo creo que es verdad. Y le dijo Jesucristo por allá en Juan capítulo 5, le dijo a los fariseos, ustedes no creen en mis palabras porque ustedes son de su padre el diablo Satanás. ¿Cómo así? Jesucristo, ¿por qué dijo eso? Ustedes no creen porque ustedes no son míos. Porque si fueran míos, creerían mis palabras, porque Moisés y los profetas hablaron acerca de mí, dijo Jesucristo. ¿Y quiénes son Moisés y los profetas? Al Antiguo Testamento se le habla como Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque el Pentateuco, los profetas y los Salmos, por ejemplo. Algo importante ahí que dice Jesús dice, si fueras hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Y conocemos nosotros que Abraham es conocido como el padre de la fe. O sea, lo que tú dices es por fe que nosotros... Abraham creyó por fe en qué cosa? En un Mesías, Salvador que iba a venir. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por fe. Por fe, dice Hebreos 11. ¿Cómo? ¿La fe en qué? En algo futuro, en un Mesías, un Cristo, que significa la palabra Cristo. Mesías que iba a venir en el futuro.
como lo vimos ahorita en Génesis, Éxodo. ¿De quién habla? De Cristo, señalando a Era la Cristo. esperanza. Era algo que se esperaba, un Mesías, Mesaya, decían en hebreo, el Cristo. Cristo no es el segundo nombre de Jesús ni el apellido. Cristo es un título. Un título. Cristo significa Mesías. Cristo es en griego, Mesaya en hebreo. Es la misma palabra, era el Mesías esperado. El Antiguo Testamento es sobre el Mesías esperado. ¿Y cómo se salvaban ellos? Por fe. Abel sacrificó un mejor sacrificio que Caín y fue acepto delante de Dios. Y su fe le fue contada por justicia. También a Abraham su fe. Y después a David por la fe, a Sansón y todos los hombres de la fe que creían en algo en que no conocían. Dice la Biblia, creo que es en Pedro, que todos los profetas indagaron acerca de quién es el que Dios iba a enviar y no lo tuvieron muy claro hasta la revelación de Jesucristo. Entonces hay otra característica de la Biblia, es que la Biblia es nuestra autoridad, sobre toda autoridad. Debería ser cierto, esta es nuestra autoridad y solo la Escritura. Hay algo que hicieron los reformadores en el siglo XV que fue una declaración, fue sola escritura en latín, que significa sola escritura en español. Quiere decir que nuestra autoridad es solamente las escrituras. Eso es lo que diferencia la verdadera religión a las falsas religiones. ¿Por qué? Los testigos de Jehová necesitan otra autoridad aparte de la Biblia. Primero, la traducción de su Biblia es acomodada, se llama la traducción del Nuevo Mundo, y su libro a nivel, según sus escritos, la Atalaya, que es una revista que ellos sacan, en sus artículos de confesiones tienen la misma, dicen ellos, la misma autoridad de las escrituras, o sea que hay otra escritura, y que el concilio de los testigos de Jehová tiene la misma autoridad de las escrituras. Tienen tres autoridades. Los mormones dicen que los libros del mormón, la Biblia fue reemplazada por los libros del mormón, como la Perla de Gran Precio, escrito por Joseph Smith. Si ve que cuando hay una falsa religión, lo primero que quitan es la Biblia. Y pongamos a las más cercanas, al catolicismo romano. Y yo por aquí tengo una declaración del catolicismo romano. Y dice lo siguiente: en el catolicismo romano hay lo que llaman catecismos. ¿Sí? ¿Qué es el catecismo? Son las palabras infalibles, escuchen, las palabras infalibles del magisterio de la Iglesia Universal de Cristo, que tienen la misma autoridad de las Escrituras. Y miren lo que dice en el SIC. SIC es porque es Catecismo de la Iglesia Católica. Es una declaración infalible, o sea que no falla. Y dice: la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han recibido y respetar con el mismo espíritu de devoción. Según el SIC 2068, la salvación es por fe, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Entonces vemos que cuando se quita la autoridad de la Biblia como la autoridad suprema y se pone otra autoridad, lo que hace es quitar la autoridad de las Escrituras, y así todas las demás religiones. ¿Qué es lo que define otra religión? Que tienen otra autoridad. La Biblia es nuestra autoridad y eso es lo que tenemos que determinar en nuestra vida. ¿Y por qué cuando escuchamos prédicas o sermones, por ejemplo, por internet, en YouTube, estamos expuestos a palabras de otras personas? Si una persona dice: yo tengo una revelación de Dios y Dios me dijo, está diciendo que esta palabra, fuera esta hay otra autoridad. O dice: la Biblia dice, o Dios me dijo. Por lo general dice Dios me dijo y la interpretan a su forma. Entonces es importante saber todo ese concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando discernimos y estamos expuestos a muchos sermones que hoy están en línea, y muchas palabras bonitas,
pero lo que estoy escuchando tengo que discernir. ¿Qué es discernir? Cernidor, todos sabemos que un cernidor, ¿cierto? Le echa la arena y lo malo queda arriba, la piedra y la arena que necesito abajo. Discernir es hacer eso. Di quiere decir dos, cernir quiere decir cernidor. Hacer dos veces, discernir. Tenemos que pasar por el filtro del discernimiento. ¿Y cómo se obtiene el discernimiento? En una noche de oración fuerte con el Espíritu Santo. O se obtiene a través de conocer la palabra por medio del Espíritu Santo. Si somos de Cristo, podemos entender las palabras de Cristo porque somos hombres nacidos de nuevo, renovados por el Espíritu Santo, y Él nos enseña las cosas que están escritas porque tenemos algo que pasa en nuestra vida, es el don de la iluminación, no de inspiración. Los inspirados fueron los 40 autores y ya escribieron los que escribieron nada. No puede salir alguien inspirado y dice, y Dios dice esto, y no, porque ya está cerrado. Así como 300 años antes de Cristo el Antiguo Testamento fue cerrado, también en el año 90, en el último libro de la Biblia que es Apocalipsis, habló el apóstol Juan y dijo: el Señor Jesucristo sella las palabras de esta profecía y ninguna jota, y quedó sellada la Biblia está cerrada y nadie puede juntar revelación a la Biblia, ni nadie es inspirado por Dios. Somos iluminados por Dios acerca de la revelación y la inspiración que ya Dios dio por medio del Espíritu Santo. ¿Sí vemos la diferencia? Inspiración, revelación y iluminación. ¿Nosotros somos qué? Iluminados por el Espíritu Santo de las palabras inspiradas y reveladas ya por Dios. Amén. Entonces, esa es la idea con este curso, darnos fundamentos. Sí está bien el título, fundamentos de la fe. Sí. Necesitamos fundamentos sólidos en la fe. ¿Para qué? Para ir a la palabra de Dios confiadamente. En la próxima lección vamos a ver cómo conocer la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que Dios habla acerca de la Biblia de modo general. Y después vamos a ver los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Según Dios mismo se autorrevela en las Escrituras. Porque la gente puede hacerse como hicieron los israelitas cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. La gente se hizo un becerro y lo llamó, es Elohim. Un becerro de oro lo llamaron Elohim en hebreo, que significa era el nombre de Dios. Adoremos a Elohim que nos sacó de Israel. La gente cree que eran idólatras porque se hicieron un otro Dios. No, es que ellos hicieron al Dios que los sacó, se lo hicieron a su imagen. Y hoy en día pasa lo mismo, la gente se hace Dios, el Dios, a su imagen. Yo quiero que Dios sea así. Dios es solo amor y solo amor, no existe el infierno y todo eso son cuentos. Este Dios yo lo hago a mi forma. Y lo puede leer la Biblia, pero ha hecho un Dios a su imagen, como quiere, pero no es el Dios de las Escrituras. Entonces vamos a descubrir qué es lo que Dios dice que Él es, Él mismo, no lo que nosotros queremos que Él sea. Es diferente, ¿cierto? O como nos lo ha presentado alguna tradición, o de hecho alguna parte del cristianismo. Si no tenemos los fundamentos verdaderos, el cristianismo, un falso cristianismo, después decir, no, Dios es solo amor, no crea el cuento del infierno. Usted ya es salvo, solo haga una oración de fe y usted es salvo. ¿Sí? La Biblia que dice, la salvación es eso. Eso nos asegura nuestra salvación. Conocer al verdadero Dios nos va a dar seguridad, pero de acuerdo al gran Dios, al Dios que se presenta en la Biblia, no al Dios que nos imaginamos que debería ser. Entonces todos estos temas los vamos a tratar para tomar los fundamentos de la fe y colocar algo que no estaba muy claro, colocarlo claro. ¿Y por qué es fácil estos temas para mí? Porque como son temas que siempre la Iglesia desde el primer siglo los ha enseñado, que la Biblia es infalible, es inerrante. A mí me gusta leer escritores del primer siglo, el segundo, el tercero, Policarpo, por curiosidad, ¿qué es lo que enseñaban ellos? Tenemos sus escritos hoy en día.
Me gusta leer a Agustín de Hipona del siglo 300. Y algo curioso que encuentro es que exactamente lo que decimos hoy acerca de la salvación por fe, de la gracia soberana, del Dios soberano, eso mismo enseñaba, dijo el Señor Jesucristo: los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Quiere decir que lo que yo hoy sé debo compararlo con lo que antes también sabía. Porque si yo tengo una revelación nueva que nadie, eso es como raro, ¿cierto? Pero estos fundamentos de la fe, ¿quién es Dios? Un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo ha creído la Iglesia siempre. No puede salir alguien con que hay una nueva revelación, que Dios tiene 7 espíritus, como dijo un evangelista muy famoso de la televisión que mucha gente sigue. Tiene 7 espíritus y hablando de 7 personas en Dios. Wow, dijo esa declaración uno de los grandes televangelistas. Entonces ese no es el Dios de las Escrituras, y necesitamos discernimiento para dirigir toda la información de nuestra generación, que es la generación de la información, porque ese es los tiempos peligrosos. Amén. Amén.